Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de un día espectacular, radiante, lleno de vibras positivas y por supuesto con esa curiosidad a tope, listos y preparados para un chismecito de aquellos, de los que nos gustan, que te hacen soltar el OMG. Y correr a compartirlo con tu grupo de amigas. Les saluda desde su canal consentido, el epicentro de las noticias del espectáculo, donde siempre estamos al pie del cañón para traerles lo último, lo más candente, lo que está haciendo temblar los cimientos del mundo del entretenimiento y, por supuesto, lo más inesperado. Y hoy agarren sus palomitas, acomódense en sus sillones, porque lo que les traigo es un verdadero tsunami de información, una noticia que ha hecho colapsar las redes sociales, que ha desatado la histeria colectiva en los foros de fans, y que está resonando hasta en el mismísimo Bósforo, en el corazón de Estambul. ¿Recuerdan a esa pareja que nos robó el aliento, que encendió la pantalla con una química que parecía cosa de otro mundo, que nos hizo creer, por un instante, en la magia del amor digno de un cuento de hadas turco? Exacto. Estoy hablando de los inigualables, los icónicos, los únicos e irrepetibles Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, que son muchos, jugosos y prometen mantenerlos pegados a la pantalla, permítanme recordarles que este canal, este rinconcito de chismes y entretenimiento, vive, respira y se nutre de su apoyo, de su cariño incondicional y sobre todo de su inagotable curiosidad. Así que si son recién llegados, si acaban de descubrir este oasis de noticias del espectáculo, o si, por alguna razón inexplicable, aún no lo han hecho, les extiendo una cordial invitación a que se suscriban, a que activen esa campanita que los mantendrá al tanto de cada chisme, de cada primicia, de cada bombazo informativo que les traemos con tanto esmero y dedicación. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya son suscriptores leales, mil gracias. Su apoyo significa el mundo entero para mí. Ustedes son la gasolina que impulsa este motor de chismes. Ahora sí, pónganse cómodos, ajustense los cinturones, porque aquí viene la bomba, la noticia que ha reventado el Internet. Hoy, 25 de junio de 2025, la noticia que esperábamos, la que susurrábamos en secreto, la que parecía una fantasía inalcanzable, se ha materializado. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos otra vez. Sé que muchos en este preciso instante están pensando, ¿pero cómo? ¿Que no estaban con otras personas? ¿Que no habían cerrado ese capítulo de sus vidas? ¿Que no habían pasado página? Y la verdad es que sí, ambos han tenido sus respectivas historias de amor después del arrollador éxito de Erkencikus. Demet incluso llegó al altar, Can también tuvo romances que acapararon titulares. Pero al parecer, como dice el viejo adagio, el destino es caprichoso, y los caminos del amor, aún más impredecibles. Durante las últimas semanas, los rumores han estado circulando a la velocidad de la luz, propagándose como un incendio forestal. Fans con una vista de águila, verdaderos detectives del corazón, han notado ciertas interacciones en redes sociales que no han pasado desapercibidas, likes sospechosos en publicaciones antiguas, comentarios ambiguos que dejaban más preguntas que respuestas y, lo más intrigante de todo, la reaparición repentina de fotografías de ambos en perfiles de fans que parecían haber caído en el olvido. Un comportamiento extraño, una serie de coincidencias que despertaron las alarmas y encendieron la llama de la esperanza. Pero la verdadera chispa que hizo explotar todo, el detonante que confirmó las sospechas, fue una fotografía, una imagen borrosa de baja resolución, capturada, supuestamente, en un restaurante de lujo en la romántica ciudad de Roma. La calidad de la imagen no es la mejor, es cierto, pero muchísimos, aseguran con total convicción que se trata, sin lugar a dudas, de Can y Demet cenando juntos, disfrutando de una velada en una atmósfera que, según los testigos que se encontraban en el lugar, era bastante íntima. Una cena a la luz de las velas, miradas cómplices, sonrisas tímidas. Todo un escenario digno de una comedia romántica. Por supuesto, como era de esperarse, ni Can ni Demet se han pronunciado al respecto. Ni han confirmado, ni han negado la noticia. Sus representantes, fieles a su política de discreción, se han limitado a emitir un comunicado escueto en el que aseguran que no comentan sobre la vida privada de sus clientes. Una respuesta que, como bien sabemos, alimenta aún más la especulación, que deja volar la imaginación de los fans y que, en definitiva, convierte este chisme en una verdadera bomba de tiempo. Pero vayamos un poco más allá, profundicemos en la situación, analicemos los hechos con lupa, como verdaderos detectives del corazón roto.
¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo separados? ¿Qué ha cambiado en sus vidas para que este reencuentro sea posible? Para empezar, es importante recordar que ambos han atravesado momentos difíciles en sus relaciones anteriores. Demet se divorció hace poco, un proceso doloroso y mediático que la mantuvo en el ojo del huracán. Can, por su parte, aunque ha mantenido una vida sentimental más discreta, también ha tenido sus altibajos, sus desengaños amorosos. Quizás la soltería, la distancia, el tiempo transcurrido y la madurez adquirida han hecho que ambos reflexionen sobre lo que realmente significó su relación en el pasado, sobre el impacto que tuvieron el uno en el otro. Recordemos que durante el rodaje de Erkencicus, la química entre Can y Demet era palpable, innegable, casi tangible. No solo en la pantalla donde sus personajes, Candivit y Sanemaiden, nos regalaron momentos de pura magia, sino también fuera de ella. Los paparazzi los seguían a todas partes, documentando cada uno de sus movimientos, y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, las imágenes hablaban por sí solas, miradas cómplices que lo decían todo, sonrisas tímidas que delataban sus sentimientos, gestos de cariño que desbordaban amor. Todo apuntaba a que la ficción había traspasado la realidad, que el amor había florecido entre ellos. Pero la fama repentina, la presión mediática constante, las agendas apretadas, las exigencias de sus carreras y, quizás, la inmadurez propia de la juventud, hicieron que la relación se enfriara, que la llama del amor se extinguiera. Ambos tomaron caminos separados, buscando nuevas oportunidades profesionales, nuevos proyectos que los catapultaran a la cima, y por supuesto, el amor en otros brazos. Sin embargo, como dice el famoso dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, después de años de silencio y distancia, han vuelto a encenderse, avivadas por la brisa de la nostalgia y la esperanza. La fotografía de Roma, las interacciones en redes sociales, los rumores que no cesan. Todo apunta a que Can y Demet podrían estar dándose una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para escribir su propia historia de amor, esta vez con un final feliz. Pero, seamos realistas, ¿qué significaría esta reconciliación para sus carreras profesionales? ¿Sería beneficioso para ambos volver a trabajar juntos, compartir créditos en un mismo proyecto? ¿O la presión de los fans, el escrutinio constante de los medios de comunicación, podría ser demasiado para ellos? En términos profesionales, una reconciliación pública y oficial podría ser un verdadero bombazo, un fenómeno explosivo. Imaginen una nueva serie de televisión, una película romántica o incluso una campaña publicitaria de alcance global protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sería un éxito asegurado, un récord de audiencia, un tema de conversación constante en redes sociales. La expectación sería máxima, los fans de todo el mundo estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo en la pantalla, recreando la magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero también existen riesgos importantes. La presión mediática podría ser abrumadora, sofocante y cualquier error, cualquier desliz, sería analizado con lupa, magnificado hasta el extremo. Además tendrían que lidiar con las altas expectativas de los fans, que probablemente esperarán una réplica exacta de la química, de la complicidad, del amor que mostraron en Erkencicus. Un listón muy alto que quizás sea difícil de superar. Y luego está el factor personal, el aspecto más importante de todos. ¿Serían capaces de superar los errores del pasado, las heridas que quedaron abiertas? ¿Podrían construir una relación sólida, madura y duradera, lejos de los focos y las cámaras, basada en la confianza, el respeto y la comunicación? Eso, lamentablemente, solo el tiempo lo dirá. El destino, como siempre, tiene la última palabra. Pero independientemente de lo que ocurra, de si la reconciliación se confirma o se queda en un simple rumor, una cosa es segura: la noticia de la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir ha despertado la ilusión, la esperanza y la fantasía en millones de fans en todo el mundo. Nos ha recordado que el amor puede ser impredecible, que las segundas oportunidades existen, que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad y que a veces el destino nos tiene preparadas sorpresas inesperadas, giros inesperados que nos cambian la vida para siempre. Personalmente creo que ambos merecen ser felices. Si han decidido darse una segunda oportunidad, les deseo lo mejor, que encuentren la felicidad, el amor y la estabilidad que tanto anhelan. Y si por el contrario deciden seguir sus caminos por separado, que respeten sus decisiones, que sigan sus sueños, que persigan sus pasiones y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Lo importante al final del día,
es que sean auténticos, que sean fieles a sí mismos, que no se dejen influenciar por las expectativas de los demás, que no vivan para complacer a nadie más que a ellos mismos. Al final, lo único que importa es su propia felicidad, su bienestar emocional y su salud mental. Y ahora, quiero saber su opinión, quiero conocer sus pensamientos. ¿Creen que Can y Demet deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo compartiendo la pantalla en un nuevo proyecto? ¿Creen que esta reconciliación es real, que hay amor verdadero entre ellos, o simplemente se trata de una estrategia publicitaria, de una campaña de marketing para impulsar sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones, quiero saber lo que piensan al respecto. No se corten, no tengan miedo de expresar lo que sienten, digan lo que piensan, sin pelos en la lengua. Recuerden que este espacio es para ustedes, que este canal es su hogar, un lugar seguro donde pueden compartir sus ideas, sus emociones, sus alegrías, sus tristezas y por supuesto sus chismes favoritos. Así que no se queden callados, déjenme sus comentarios, sus likes, sus emojis y por supuesto sus suscripciones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y, como siempre, me he divertido muchísimo leyendo sus comentarios, sus reacciones y sus teorías conspirativas. Para resumir un poco, la noticia del posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido al mundo del espectáculo, alimentando esperanzas entre sus fans más acérrimos. Aunque no existe una confirmación oficial por parte de los protagonistas, los rumores, las pistas y las señales que han surgido en las últimas semanas sugieren que podrían estar dándose una segunda oportunidad, lo que podría tener un impacto significativo tanto en sus vidas personales como profesionales. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta gran comunidad. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, noticias exclusivas y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Y ahora, no se olviden de dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Son #team Candem? ¿Creen que su amor es verdadero y merecen una segunda oportunidad? ¿O creen que deberían seguir sus caminos por separado y enfocarse en sus propias vidas? Quiero leerlos. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, que lo difundan en sus redes sociales y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo que subimos cada semana. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso, lleno de amor, alegría y buenas vibras. Adiós.